María, una joven de 25 años con cabellos oscuros y ojos brillantes, había dejado su pequeño pueblo para buscar un futuro mejor en la ciudad. Con la esperanza de ayudar a su familia, aceptó un trabajo como empleada doméstica en la mansión de los García, una lujosa residencia en un exclusivo barrio. Desde el primer día, María se enfrentó a una carga de trabajo pesada, pero lo soportaba todo con una sonrisa, sabiendo que cada día de esfuerzo la acercaba más a sus sueños. Doña Isabel, la dueña de la casa, era una mujer en sus 50s, siempre impecablemente vestida y con una actitud altiva que la hacía ver como si el mundo entero le debiera algo. Doña Isabel no tenía paciencia para los errores y era rápida en encontrar fallas en el trabajo de María. Cada día, María se esforzaba por cumplir con las expectativas de su patrona, limpiando cada rincón de la casa, preparando las comidas y cuidando del jardín. Sin embargo, siempre había algo que no estaba a la altura de los estándares de Doña Isabel. Una tarde soleada, mientras el reloj marcaba las 3, María estaba ocupada limpiando la sala principal. La habitación, decorada con muebles de madera antigua y cortinas de terciopelo, reflejaba el lujo y la opulencia de la familia García. María limpiaba cuidadosamente cada superficie, asegurándose de no dejar ni una mota de polvo. Estaba concentrada en su trabajo cuando, de repente, escuchó el sonido de tacones acercándose rápidamente. Doña Isabel entró en la sala con una expresión severa. Sus ojos se clavaron en un pequeño rasguño en la superficie de una mesa de café antigua. «María», gritó con voz estridente, haciendo eco en las paredes de la sala. «¿Qué has hecho? ¿Te das cuenta de lo que has hecho?» María, sorprendida y asustada, dejó caer el trapo que tenía en las manos y se acercó a la mesa para ver el daño. El rasguño era pequeño, apenas visible, pero para Doña Isabel era una ofensa imperdonable. «¿Eres una inútil? ¿Cómo te atreves a dañar mis cosas? ¿Sabes cuánto cuesta esto?», continuó la patrona, su rostro enrojecido por la furia. María, con el corazón latiendo rápidamente, intentó explicarse. «Lo siento mucho, señora, no fue mi intención. Yo no me di cuenta». Pero Doña Isabel no quería escuchar excusas. «Silencio, no quiero escuchar tus excusas baratas. Eres una incompetente. Debería despedirte ahora mismo», amenazó. Las lágrimas comenzaron a llenar los ojos de María, pero se esforzó por no dejar que cayeran. Sabía que mostrar debilidad solo empeoraría las cosas. En ese momento, don Alejandro, el esposo de Doña Isabel, apareció en la puerta de la sala. Había estado trabajando en su despacho y al escuchar los gritos, decidió ver qué estaba sucediendo. «Isabel, ya basta», dijo con firmeza. Su voz era tranquila pero autoritaria. «María no merece ser tratada de esta manera. Todos cometemos errores». Doña Isabel, sorprendida por la intervención de su esposo, se quedó en silencio por un momento. Sus ojos se movieron de don Alejandro a María, llenos de indignación. «Alejandro, no entiendes. Esta chica es una desastrosa», intentó justificar su comportamiento. Pero don Alejandro no se dejó convencer. «No, Isabel, esto no es justo. María está haciendo su mejor esfuerzo y debemos tratarla con respeto». Con una última mirada de desaprobación, doña Isabel salió de la sala, dejando a María y don Alejandro solos. Don Alejandro se acercó a María y, con una voz más suave, le dijo: «Lo siento mucho, María. Prometo que esto no volverá a suceder». María, aún temblando por la experiencia, asintió con la cabeza, agradecida por el apoyo inesperado. En ese momento, María comprendió que quizás no todos en la casa de los García eran tan fríos y crueles como doña Isabel, y aunque el día había sido difícil, la intervención de don Alejandro le dio una pequeña esperanza de que las cosas podían mejorar. Desde aquel incidente en la sala, don Alejandro no pudo dejar de pensar en la forma en que su esposa había tratado a María. Cada vez que la recordaba,
Veía su rostro triste y las lágrimas que contenía con esfuerzo. Don Alejandro era un hombre en sus 50, de estatura media y cabello canoso, con ojos que reflejaban tanto la sabiduría como la bondad. Siempre había sido más compasivo que su esposa, pero las exigencias de su negocio y las constantes tensiones en su matrimonio le habían mantenido alejado de los asuntos domésticos. Esa noche, mientras cenaban en el comedor adornado con candelabros de cristal y un mantel de encaje blanco, don Alejandro decidió hablar con doña Isabel sobre lo sucedido. Isabel, creo que fuiste demasiado dura con María hoy. No fue justo, dijo mientras cortaba su filete. Doña Isabel, quien estaba ocupada sirviéndose un poco de vino, levantó la vista y frunció el ceño. Alejandro, no entiendes. Estas chicas necesitan mano dura o nunca aprenderán, respondió con frialdad. Don Alejandro dejó su cuchillo y tenedor, y miró a su esposa con seriedad. No, Isabel, lo que necesitan es respeto y comprensión. María es una buena trabajadora. No podemos seguir tratándola así. Podríamos perderla, y más importante aún, no es correcto. Doña Isabel bufó y tomó un sorbo de su vino, aparentemente desinteresada en cambiar su comportamiento. Al día siguiente, don Alejandro decidió pasar más tiempo en casa para observar de cerca el ambiente laboral de María. La encontró trabajando en la cocina, preparando el desayuno con esmero. Buenos días, María, saludó con una sonrisa. María se sobresaltó ligeramente, pero respondió cortésmente, buenos días, señor Alejandro. Él notó la tensión en su voz y la forma en que evitaba el contacto visual. ¿Cómo estás hoy?, preguntó, intentando romper el hielo. María se detuvo un momento, sorprendida por el interés genuino de su jefe. Estoy bien, gracias, señor, respondió, aunque su tono indicaba lo contrario. Don Alejandro decidió entonces abordar el tema directamente. María, lamento mucho lo que pasó ayer. No es justo que te traten de esa manera. Quiero que sepas que estoy aquí para ayudarte. María, aún recelosa, asintió tímidamente. No estaba acostumbrada a recibir tal amabilidad de sus empleadores. Don Alejandro comenzó a hacer más preguntas sobre su vida, su familia y sus sueños. Poco a poco, María se fue abriendo, compartiendo historias de su infancia en el campo, sus sacrificios para mantener a su madre enferma y sus aspiraciones de algún día estudiar y tener una carrera. Don Alejandro se sintió conmovido por la determinación y la fuerza de María. Decidió que quería hacer algo más concreto para ayudarla. Esa misma tarde, se reunió con María en el salón, donde le presentó una propuesta. María, he estado pensando en cómo puedo ayudarte a alcanzar tus sueños. Quiero ofrecerte la oportunidad de estudiar por las noches. Cubriré todos los gastos necesarios. ¿Qué piensas?, le dijo con una mirada sincera. María quedó atónita. Nunca había imaginado recibir tal oferta. La idea de estudiar y mejorar su vida era un sueño que parecía inalcanzable. Señor Alejandro, no sé qué decir. Es una oferta muy generosa. No sé si puedo aceptarla, respondió, con la voz temblorosa de emoción. Don Alejandro sonrió. Claro que puedes, María. Tienes un gran potencial y mereces esta oportunidad. Quiero que pienses en ello. No necesitas responder ahora. María se fue a su pequeña habitación esa noche con una mezcla de emociones. La generosidad de don Alejandro la había tomado por sorpresa, pero también le daba esperanza. Durante las siguientes semanas, mientras continuaba con su trabajo diario, comenzó a considerar seriamente la oferta. Cada vez que limpiaba la casa o preparaba las comidas, pensaba en las posibilidades que el futuro podría tener para ella. Finalmente, un mes después del incidente en la sala, María decidió aceptar la oferta de don Alejandro. Una noche, después de la cena, se acercó a él y le dijo con firmeza, «Señor Alejandro, he decidido aceptar su generosa oferta. Quiero estudiar y mejorar mi vida. Muchas gracias por esta oportunidad.
Don Alejandro le estrechó la mano con una sonrisa cálida. Me alegra escuchar eso, María. Vamos a hacer todo lo posible para que logres tus sueños. Y así, con el apoyo de don Alejandro, María comenzó un nuevo capítulo en su vida. La mansión de los García, que había sido un lugar de humillación y dolor, se convirtió en un lugar de esperanza y nuevas oportunidades. Aunque el camino no sería fácil, María estaba decidida a aprovechar al máximo esta oportunidad y demostrar que, con esfuerzo y apoyo, podía alcanzar cualquier meta que se propusiera. Desde el momento en que María aceptó la oferta de don Alejandro, su vida comenzó a transformarse de maneras que nunca había imaginado. Las noches en la mansión de los García adquirieron un nuevo ritmo. Tras completar sus arduas tareas domésticas durante el día, María se dirigía a una pequeña pero bien equipada oficina que don Alejandro había dispuesto para ella. En ese espacio, con una lámpara de escritorio iluminando sus libros y cuadernos, María se sumergía en sus estudios. Don Alejandro había contratado a una tutora, la señora Ramírez, una amable y experimentada profesora retirada que venía todas las noches a enseñar a María. La señora Ramírez, con su cabello plateado y sus gafas siempre equilibradas en la punta de la nariz, tenía una paciencia infinita y un entusiasmo contagioso por la enseñanza. María se sentía inspirada por la pasión de su tutora y absorbía cada lección con avidez. Las primeras semanas fueron un desafío. María, quien había dejado la escuela a una edad temprana para trabajar, encontró algunas materias particularmente difíciles. Las matemáticas, con sus complejas fórmulas y ecuaciones, le resultaban confusas. Pero con la guía paciente de la señora Ramírez y la determinación que la caracterizaba, María empezó a dominar cada tema. Don Alejandro no solo proporcionaba apoyo académico, también se aseguraba de que María tuviera todo lo necesario para su bienestar. Le ofreció un aumento salarial y le permitió tomar descansos más largos durante el día para estudiar. Incluso le compró una computadora portátil para que pudiera acceder a recursos en línea y completar sus tareas. Cada pequeño gesto de apoyo reafirmaba a María que había tomado la decisión correcta al aceptar su ayuda. Durante este tiempo, la relación entre don Alejandro y María se fortaleció. Comenzaron a compartir conversaciones más personales durante las pausas de estudio. María le contaba sobre su vida en el campo, sobre su madre y sus hermanos. Don Alejandro, por su parte, le hablaba de su juventud, de sus viajes y de sus sueños no cumplidos. Estas charlas crearon un vínculo de confianza y respeto mutuo. Un día, mientras revisaban algunos documentos antiguos en el despacho de don Alejandro, encontraron una caja polvorienta en el fondo de un armario. Dentro de la caja había cartas, fotografías y varios documentos. Entre ellos, María encontró una carta que parecía importante. La carta, escrita en una caligrafía elegante, hablaba de un niño perdido muchos años atrás, un niño que había sido dado en adopción en circunstancias misteriosas. La curiosidad de María se encendió. ¿Qué podía significar todo esto? Con el permiso de don Alejandro, María comenzó a leer la carta en voz alta. La carta hablaba de un bebé que había nacido en secreto y que había sido entregado a una familia de adopción debido a la situación precaria de la madre biológica. Mientras leía, María sintió una extraña conexión con la historia. Había algo en los detalles que resonaba profundamente en su interior. Don Alejandro, también intrigado, decidió investigar más a fondo. Juntos comenzaron a buscar pistas en otros documentos y fotografías. Día tras día, encontraron pequeños fragmentos de información que comenzaron a formar un cuadro más claro. Descubrieron que la madre biológica del niño perdido había trabajado como empleada doméstica en la misma mansión muchos años atrás. La situación económica y social de la época había obligado a la madre a tomar la dolorosa decisión de dar a su hijo en adopción. María y don Alejandro siguieron investigando, contactando a antiguos empleados y conocidos de la familia. Cada conversación les acercaba más a la verdad.
Un día, mientras revisaban un viejo álbum de fotos, encontraron una imagen de una joven mujer que se parecía mucho a María. La mujer tenía la misma sonrisa y los mismos ojos brillantes. En la parte posterior de la foto, estaba escrito un nombre, Elena, 1985. María se quedó sin aliento. Elena era el nombre de su madre. La conexión era innegable. Con el corazón latiendo rápidamente, María y don Alejandro continuaron uniendo los puntos. Finalmente, después de semanas de búsqueda y numerosos encuentros con personas del pasado, llegaron a la conclusión impactante: María era la hija perdida de don Alejandro. La revelación fue un terremoto emocional. María, quien siempre había sentido que algo faltaba en su vida, ahora sabía por qué. La historia de su adopción, un secreto guardado durante años, había salido a la luz. Para don Alejandro, significaba que había encontrado a su hija perdida, la niña que siempre había estado buscando en el fondo de su corazón. Esta impactante verdad cambió todo para María y don Alejandro. La mansión de los García, un lugar de trabajo y sacrificio para María, se transformó en un hogar lleno de amor y redención. Aunque había muchos sentimientos que procesar y heridas que sanar, ambos sabían que este descubrimiento les ofrecía una segunda oportunidad para construir una vida juntos. La revelación de que María era la hija perdida de don Alejandro fue un punto de inflexión en sus vidas. Después del descubrimiento, ambos se sintieron abrumados por una mezcla de emociones: alegría, incredulidad y una sensación de destino cumplido. Sin embargo, también sabían que había muchas preguntas sin respuesta y heridas del pasado que debían ser abordadas. María y don Alejandro decidieron que la mejor manera de entender completamente su conexión era investigar más a fondo la historia de Elena, la madre biológica de María y antigua empleada doméstica de la mansión. Don Alejandro recordó que había una vieja caja de madera en el ático que contenía pertenencias de Elena. Juntos, subieron al polvoriento ático y comenzaron a buscar entre las cajas apiladas. Después de un rato, encontraron la caja. Al abrirla, descubrieron una colección de cartas, fotografías y algunos objetos personales de Elena. Entre ellos, había un diario desgastado por el tiempo. María y don Alejandro se sentaron juntos y comenzaron a leer las páginas amarillentas. El diario relataba la vida de Elena, sus sueños, sus luchas y, finalmente, el doloroso sacrificio que hizo al dar a su hija en adopción. Elena había sido una joven fuerte y determinada, muy parecida a María. Había llegado a la ciudad buscando una vida mejor, pero las circunstancias la habían llevado a trabajar como empleada doméstica en la mansión de los García. Durante su tiempo allí, Elena quedó embarazada. El padre del bebé era un hombre de quien Elena nunca habló en detalle en su diario, pero se deducía que era alguien que no podía reconocer públicamente a su hijo. La decisión de dar a su bebé en adopción fue la más difícil de su vida. En sus escritos, Elena expresaba su amor por su hija y su esperanza de que algún día pudieran encontrarse de nuevo. María leyó cada palabra con lágrimas en los ojos, sintiendo una conexión profunda con la madre que apenas recordaba. Mientras María y don Alejandro profundizaban en los recuerdos de Elena, también encontraron una carta dirigida a don Alejandro. La carta, escrita por Elena poco antes de su muerte, explicaba la situación y pedía perdón por no haber podido decir la verdad en su momento. Elena confiaba en que don Alejandro cuidaría bien de la mansión y de cualquier secreto que pudiera surgir. Con cada nuevo descubrimiento, María y don Alejandro sentían que las piezas del rompecabezas encajaban. Decidieron hablar con antiguos empleados y amigos de Elena para obtener más información. Visitaron a la señora Ramírez, la tutora de María, quien resultó haber conocido a Elena cuando ambas trabajaban en la mansión. La señora Ramírez recordó a Elena como una mujer valiente y amorosa, siempre dispuesta a ayudar a los demás a pesar de sus propias dificultades.
Las conversaciones con la señora Ramírez y otros conocidos de Elena ayudaron a María y don Alejandro a comprender mejor el contexto en el que Elena había tomado sus decisiones. A través de estas historias, María sintió que conocía mejor a su madre y podía apreciar la profundidad de su sacrificio. Un día, mientras revisaban los documentos restantes en el despacho de don Alejandro, encontraron una pista crucial, una dirección de una casa en las afueras de la ciudad, donde aparentemente vivía la familia adoptiva de María. Decidieron ir juntos a visitar el lugar y conocer a las personas que habían criado a María. La casa era modesta pero acogedora, rodeada de un jardín bien cuidado. Al tocar la puerta, fueron recibidos por una mujer mayor con una sonrisa amable. «Buenos días. ¿En qué puedo ayudarles?», preguntó. Don Alejandro explicó quiénes eran y por qué estaban allí. La mujer, llamada Ana, les invitó a pasar y les ofreció té mientras se acomodaban en la sala. Ana les contó cómo había recibido a María cuando era solo un bebé, y cómo ella y su esposo, ahora fallecido, la habían criado con amor y dedicación. María siempre fue una niña especial, con un espíritu fuerte y una gran curiosidad por el mundo, recordó Ana con cariño. María escuchó con atención, sintiéndose agradecida por el amor que había recibido durante su infancia. La visita a Ana ayudó a María a cerrar un capítulo de su vida y abrir otro con una comprensión más profunda de su pasado. Se dio cuenta de que, aunque había sido separada de su madre biológica, había sido bendecida con otra familia que la había amado y cuidado. De regreso a la mansión, don Alejandro y María se sentaron en el jardín, donde las flores de verano estaban en plena floración. «María, este viaje ha sido revelador para ambos. Quiero que sepas que estoy aquí, para apoyarte en todo lo que necesites. Eres mi hija, y eso es lo más importante», dijo don Alejandro, tomando la mano de María. María, con lágrimas de gratitud en los ojos, respondió: «Gracias, papá. Este descubrimiento ha sido una montaña rusa emocional, pero estoy feliz de finalmente saber la verdad. Estoy lista para enfrentar el futuro con la certeza de quién soy y de dónde vengo». El misterio había sido revelado, y con él, un nuevo comienzo para María y don Alejandro. Juntos, estaban listos para construir una vida llena de amor, respeto y comprensión. La historia de María y don Alejandro nos ofrece valiosas lecciones de vida que resuenan profundamente en el corazón. Una de las lecciones más significativas es la importancia de la resiliencia y la perseverancia ante la adversidad. María, a pesar de enfrentarse a humillaciones y desafíos, nunca dejó de luchar por un futuro mejor. Su determinación y fuerza de voluntad son un recordatorio poderoso de que, sin importar cuán difíciles sean las circunstancias, siempre es posible encontrar un camino hacia adelante con esfuerzo y dedicación. Otra lección crucial es el poder transformador del amor y el apoyo incondicional. La disposición de don Alejandro para ayudar a María, no solo en términos materiales, sino también brindándole apoyo emocional y educativo, demuestra cómo el acto de dar puede cambiar vidas de maneras profundas y duraderas. Su relación evoluciona de una de empleador y empleada a una de padre e hija, subrayando la importancia de la compasión, la empatía y el apoyo mutuo en la construcción de relaciones significativas y duraderas. Además, la historia nos enseña sobre la importancia de enfrentar y reconciliarse con el pasado para poder avanzar hacia un futuro mejor. Tanto María como don Alejandro deben confrontar las verdades dolorosas de sus historias personales para sanar y crecer. Este proceso de descubrimiento y aceptación del pasado permite a ambos personajes encontrar paz y un sentido de pertenencia, lo cual es esencial para su desarrollo personal y emocional. Por último, la historia resalta el valor del perdón y la redención. Doña Isabel, al darse cuenta de sus errores y buscar la reconciliación con María, nos muestra que siempre es posible cambiar y mejorar nuestras relaciones con los demás. El perdón,
tanto a uno mismo como a los demás, es un paso crucial para sanar heridas y construir un futuro basado en el respeto y el entendimiento mutuo. En resumen, la historia de María y Don Alejandro nos recuerda que, aunque la vida puede estar llena de desafíos y obstáculos, la resiliencia, el amor, el apoyo mutuo, la reconciliación con el pasado y el perdón pueden guiarnos hacia un futuro lleno de esperanza y posibilidades. Esta narrativa nos inspira a ser más compasivos, a valorar nuestras conexiones y a nunca perder la fe en la capacidad de cambiar y mejorar nuestras vidas. Si te ha conmovido la historia de María y Don Alejandro, y has aprendido valiosas lecciones de vida, te invitamos a suscribirte a nuestro canal. No olvides darle like al video y dejar un comentario con tus pensamientos y reflexiones. Tu apoyo es fundamental para que podamos seguir compartiendo más historias inspiradoras y llenas de enseñanzas. Gracias por ser parte de nuestra comunidad y por ayudarnos a crecer.